Bienvenidos a mi canal. Yo soy, tu nombre, y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos porque el tema que vamos a tocar hoy, vaya que está caliente. Prepárense para sumergirse en el mundo de Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más populares del momento, y específicamente, en las polémicas declaraciones que ha hecho sobre las mujeres. Sí, lo oyeron bien. Vamos a desmenuzar lo que dijo, analizarlo, y, por supuesto, a compartir mi opinión al respecto. Y antes de que sigamos, les recuerdo algo súper importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse. Es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Me ayuda muchísimo que se suscriban y que formemos una comunidad activa. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, conocido por sus papeles en series como Love is in the Air, ha sido un tema de conversación constante en el mundo del entretenimiento. Pero, ¿qué es lo que realmente ha generado tanto revuelo? Bueno, todo comenzó con una serie de entrevistas y declaraciones donde, de alguna manera, sus palabras fueron interpretadas por algunos como, bueno, digamos que no del todo acertadas. La cuestión es que habló sobre las mujeres, sobre sus roles, sobre sus expectativas, y algunas de esas declaraciones no cayeron nada bien. Lo primero que debemos tener en cuenta es el contexto. Las entrevistas se dieron en diferentes momentos y en diferentes medios, lo cual es importante porque el tono, las preguntas y el público pueden variar. Además, tenemos que ser conscientes de que las traducciones también pueden influir en cómo se perciben sus palabras. Dicho esto, vamos a analizar algunas de sus declaraciones más polémicas, pero esta vez, profundizaremos aún más. Desmenuzando las declaraciones, un análisis detallado ***. Una de las frases que más controversia generó, como ya mencioné, fue cuando Kerem, en una entrevista, habló sobre la importancia de la independencia femenina. Hasta aquí, todo bien, ¿verdad? El problema, como ya sabemos, vino cuando, aparentemente, sugirió que las mujeres deberían priorizar su independencia económica y profesional por encima del matrimonio o formar una familia. Para algunas personas, esto se interpretó como una especie de ataque o desprecio hacia las mujeres que eligen ser amas de casa o que priorizan la familia. Pero, profundicemos en esto. ¿Qué exactamente dijo, y cómo podemos entenderlo mejor? En la entrevista en cuestión, Kerem fue preguntado sobre su opinión sobre el rol de la mujer en la sociedad moderna. Su respuesta, en esencia, giró en torno a la idea de que la independencia financiera y profesional es fundamental para que las mujeres puedan tomar decisiones libres y empoderadas. Citó ejemplos de mujeres en su vida que habían logrado el éxito profesional y que, gracias a ello, se sentían más realizadas y capaces de controlar su propio destino. Hasta aquí, podríamos decir que no hay nada objetable. De hecho, muchos estaríamos de acuerdo con esa afirmación. El problema, como suele suceder, radicó en la forma en que lo expresó, y en cómo fue interpretado por el público. Algunos medios y comentaristas interpretaron sus palabras como una especie de desprecio hacia las mujeres que eligen un camino diferente, como ser amas de casa o priorizar la familia. Se argumentó que estaba sugiriendo que estas mujeres eran, de alguna manera, inferiores o menos empoderadas que aquellas que perseguían una carrera profesional. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante y donde debemos analizar con mayor detalle. ¿Realmente Kerem Bürsin intentó menospreciar a las mujeres que eligen un camino diferente? Personalmente, creo que hay varias maneras de interpretar sus palabras, y creo que es crucial no caer en juicios precipitados. Podría ser que, como mencioné en la introducción, simplemente estaba enfatizando la importancia de que las mujeres tengan sus propios recursos y opciones, lo cual, en un mundo donde la independencia financiera puede ser crucial, es algo muy válido. Imaginemos, por un momento, a una mujer que depende económicamente de su pareja.
Si esa relación termina, la mujer podría verse en una situación vulnerable, sin recursos ni la capacidad de valerse por sí misma. En ese sentido, la independencia económica se convierte en una herramienta de empoderamiento, que le permite tomar decisiones libres y defender sus propios intereses. Kerem, al parecer, estaba resaltando este aspecto. O, tal vez, sí, la forma en que se expresó no fue la más afortunada y pudo haber dado una impresión equivocada. Tal vez, utilizó palabras que fueron malinterpretadas, o tal vez no consideró el contexto cultural y social en el que se estaban transmitiendo sus declaraciones. Es posible que no tuviera la intención de ofender, pero que sus palabras, por la forma en que fueron formuladas, generaron ese efecto. Lo que sí es cierto es que sus palabras desencadenaron un debate muy intenso, y eso, en sí mismo, es algo positivo, aunque a veces resulte incómodo. La clave, creo yo, está en no caer en la simplificación. No podemos reducir las motivaciones de Kerem a una simple declaración machista o misógina. Debemos analizar el contexto, la forma en que se expresó, y, sobre todo, debemos escuchar todas las partes. *** El enfoque en el equilibrio, un análisis más profundo ***. Otro punto que causó ruido, como también mencionamos, fue su opinión sobre las relaciones sentimentales y el rol de la mujer en ellas. En algunas entrevistas, Kerem pareció abogar por una relación más equilibrada, donde ambos miembros de la pareja tuvieran las mismas oportunidades y responsabilidades. Esto, en sí mismo, es algo positivo, pero la forma en que lo expresó fue criticada por algunas personas. Algunos acusaron a Kerem de ser un tanto exigente o de tener una visión idealizada de las relaciones. Pero, ¿qué significa realmente una relación equilibrada? En esencia, implica que ambos miembros de la pareja deben tener las mismas oportunidades para desarrollarse personal y profesionalmente, y que deben compartir las responsabilidades del hogar y el cuidado de los hijos de manera equitativa. Esto, en teoría, suena perfecto, pero en la práctica puede ser mucho más complicado. El problema es que, a menudo, la sociedad impone roles tradicionales a hombres y mujeres, y eso dificulta el logro de un verdadero equilibrio. Por ejemplo, en muchas culturas, las mujeres son las que tradicionalmente se encargan de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos, mientras que los hombres son los que proveen económicamente para la familia. Romper con estos roles tradicionales requiere un esfuerzo consciente por parte de ambos miembros de la pareja. En este contexto, las declaraciones de Kerem podrían interpretarse como un llamado a romper con estos roles tradicionales y a crear relaciones más equitativas. Sin embargo, la forma en que lo expresó, como mencionamos, fue criticada. Algunos argumentaron que su visión era demasiado idealista, y que no tomaba en cuenta las dificultades y los desafíos que implica construir una relación equilibrada en el mundo real. Un ejemplo concreto de esta crítica fue su opinión sobre la importancia de que las mujeres fueran inteligentes y preparadas para poder tener una conversación interesante con él. Uy, ahí sí que se armó. Algunos interpretaron esto como una actitud un tanto elitista y hasta machista, como si solo las mujeres con cierto nivel intelectual fueran dignas de su atención. Otros, en cambio, argumentaron que simplemente estaba buscando una conexión más profunda y que, al final, todos queremos estar con alguien que nos estimule intelectualmente. Aquí, nuevamente, es importante analizar el contexto y la posible intención de Kerem. ¿Realmente estaba sugiriendo que solo las mujeres inteligentes eran dignas de su atención? ¿O, simplemente estaba expresando su deseo de encontrar una pareja con la que pudiera compartir una conexión intelectual profunda? Es posible que sus palabras hayan sido malinterpretadas. Tal vez, simplemente estaba buscando una persona con la que pudiera tener conversaciones interesantes y estimulantes. O, tal vez, su lenguaje no fue el más adecuado. Lo cierto es que, como mencioné, esta declaración generó un debate considerable,
y puso de manifiesto la importancia de la comunicación y la interpretación en las relaciones interpersonales. La belleza, los estándares y la hipocresía, un debate continuo. Y no nos olvidemos de sus opiniones sobre la belleza y los cánones de belleza impuestos por la sociedad. Kerem, en algunas entrevistas, ha expresado su desacuerdo con la presión que sufren las mujeres para encajar en ciertos estándares de belleza. Bravo por eso. Es algo que todos deberíamos cuestionar. Es cierto que la sociedad nos bombardea constantemente con imágenes de cuerpos perfectos y rostros simétricos, y esto genera una presión enorme, especialmente en las mujeres. Muchas veces, las mujeres se sienten obligadas a someterse a dietas extremas, a tratamientos estéticos invasivos, y a otros recursos, para tratar de encajar en estos estándares. Esto, obviamente, puede tener consecuencias negativas para la salud física y mental. Kerem, al expresar su desacuerdo con esta presión, se posicionó a favor de la diversidad y de la aceptación de los cuerpos y rostros reales. Esto, en principio, es algo muy positivo y valiente. Sin embargo, como mencioné, algunas personas señalaron que, al mismo tiempo, él mismo ha sido partícipe del mismo sistema, al ser imagen de marcas de moda y belleza, y al cumplir con los estereotipos de hombre atractivo que la sociedad valora. Esto, por supuesto, generó un debate sobre la hipocresía y sobre cómo, a veces, es difícil escapar de los roles que la sociedad nos impone. El debate se centró en la pregunta de si es posible criticar los estándares de belleza desde una posición de privilegio. ¿Puede una persona que se beneficia de esos mismos estándares ser un crítico creíble? La respuesta, obviamente, no es sencilla. Por un lado, es cierto que Kerem, al ser un hombre atractivo según los estándares de la sociedad, se beneficia de ese mismo sistema que critica. Es más fácil para él conseguir trabajos, oportunidades y reconocimiento, precisamente por su apariencia física. En ese sentido, su crítica podría ser vista como una forma de doble discurso. Por otro lado, es importante recordar que todos somos producto de nuestro entorno, y que es difícil escapar por completo de los roles y expectativas que la sociedad nos impone. Kerem, al ser un actor, forma parte de la industria del entretenimiento, y la imagen es un factor importante en su trabajo. Es casi imposible, desde esa posición, rechazar por completo los estándares de belleza. La clave, nuevamente, está en la complejidad. No podemos reducir a Kerem a una simple figura hipócrita. Debemos analizar sus palabras, sus acciones, y el contexto en el que se desarrollan. Quizás, su postura sea una señal de que está reflexionando sobre estos temas, y de que está tratando de encontrar un equilibrio entre su trabajo y sus valores. El impacto de las redes sociales y la cultura de la cancelación. Ahora bien, ¿por qué estas declaraciones generaron tanta controversia? Como ya mencioné, creo que hay varios factores en juego. Primero, Kerem Bürsin es una figura pública muy conocida y admirada. Sus palabras tienen un impacto, y la gente presta mucha atención a lo que dice. En la era de las redes sociales, la opinión pública se forma y se difunde a una velocidad vertiginosa. Los comentarios, las críticas y las interpretaciones se multiplican, y cualquier declaración puede ser amplificada y viralizada en cuestión de horas. Esto, por un lado, permite que se genere un debate más amplio y que se escuchen diferentes voces. Pero, por otro lado, también puede generar una cultura de la cancelación, donde las personas son juzgadas y condenadas por un error o una declaración mal interpretada. Segundo, el tema de la mujer y su rol en la sociedad es un tema muy sensible y relevante en la actualidad. Vivimos en un momento de cambio, donde las mujeres están luchando por la igualdad y por romper con los estereotipos. Cualquier declaración que se perciba como retrógrada o machista inevitablemente va a generar reacciones fuertes. El feminismo, en sus diferentes vertientes, ha puesto en el centro del debate la lucha por la igualdad de género.
Las mujeres están exigiendo sus derechos, y están cuestionando los roles tradicionales que se les han impuesto durante siglos. En este contexto, cualquier declaración que pueda ser interpretada como una amenaza a estos logros, o como una forma de perpetuar la desigualdad, va a generar una fuerte reacción. Y, por último, como también comenté, la propia imagen de Kerem Bürsin como hombre atractivo, exitoso y, en cierta medida, perfecto también juega un papel. Muchas veces, las figuras públicas tienen una imagen que mantener, y cualquier declaración que se salga de esa imagen puede ser muy criticada. En el caso de Kerem, algunas personas esperaban que fuera un defensor absoluto de la igualdad de género, y quizás sus declaraciones no cumplieron con esas expectativas. La presión sobre las figuras públicas es enorme. Se espera que sean perfectos, que piensen y actúen de acuerdo con los ideales del momento. Esto, a menudo, les impide expresar sus opiniones libremente, o les impide cometer errores. La ironía, claro, es que la perfección es inalcanzable, y que todos, sin excepción, somos imperfectos. Asterisco asterisco lecciones aprendidas y reflexiones finales asterisco asterisco. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, creo que es importante escuchar todas las partes, analizar el contexto y no sacar conclusiones apresuradas. A veces, las palabras pueden malinterpretarse, y es importante darle a la persona el beneficio de la duda. Vivimos en un mundo polarizado, donde las discusiones suelen ser más emocionales que racionales. Es fácil caer en la tentación de juzgar y condenar a los demás, sin tomar en cuenta sus motivaciones y el contexto en el que se expresan. La empatía y la apertura mental son herramientas fundamentales para poder comprender las diferentes perspectivas y para poder construir un diálogo constructivo. En segundo lugar, es fundamental debatir y cuestionar nuestros propios prejuicios. ¿Qué esperamos de las mujeres? ¿Qué esperamos de los hombres? ¿Estamos perpetuando roles obsoletos? Todos, sin excepción, tenemos prejuicios. Son inherentes a la condición humana, y se forman a partir de nuestras experiencias, de nuestra cultura y de nuestra educación. Lo importante es ser conscientes de ellos, y estar dispuestos a cuestionarlos. ¿Estamos reproduciendo patrones de pensamiento que perpetúan la desigualdad? ¿Estamos juzgando a los demás desde una posición de superioridad moral? Personalmente, creo que Kerem Bürsin, como cualquier persona, tiene derecho a expresar sus opiniones, aunque no siempre estemos de acuerdo con ellas. Lo importante es que se genere un debate, que se hable de estos temas y que podamos aprender unos de otros. No creo que Kerem sea un machista, en el sentido estricto de la palabra, pero sí creo que algunas de sus declaraciones no fueron las más afortunadas y que podrían haber generado confusión. Es importante diferenciar entre la intención y el impacto. Una persona puede tener buenas intenciones, pero sus palabras pueden generar un impacto negativo. En este sentido, es fundamental aprender a comunicarnos de manera clara y efectiva, y a tomar en cuenta el contexto y las posibles interpretaciones de nuestras palabras. También es importante destacar que, a pesar de las críticas, Kerem Bürsin también ha hecho muchas cosas positivas. Ha apoyado causas sociales, ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas importantes y ha demostrado ser una persona preocupada por el bienestar de los demás. Al final, todos somos humanos, y todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Y ahora, vamos a mi opinión personal. Creo que Kerem Bürsin tiene una visión un poco idealizada de las relaciones y de la sociedad en general. A veces, parece que vive en una burbuja donde todo es posible si te esfuerzas lo suficiente. Pero, la realidad es mucho más compleja. La sociedad es desigual, y las mujeres, en particular, enfrentan muchos obstáculos. Sin embargo, creo que sus intenciones son buenas, y que, en el fondo, quiere un mundo mejor. Es importante recordar que la lucha por la igualdad de género es un proceso largo y complejo.
No existen soluciones mágicas, ni tampoco personas perfectas. Lo importante es seguir debatiendo, cuestionando, y construyendo un mundo más justo e igualitario, donde todos podamos vivir en libertad y dignidad. Y bueno, antes de que me olvide, quiero recordarles que este es un tema muy delicado, y que es importante que nos tratemos con respeto en los comentarios. Todos tenemos derecho a nuestra opinión, pero no por eso tenemos que insultar ni atacar a nadie. El debate civilizado es fundamental. En resumen, hemos analizado las polémicas declaraciones de Kerem Bürsin sobre las mujeres. Hemos visto cómo algunas de sus palabras han sido interpretadas de diferentes maneras y cómo han generado controversia. Hemos discutido el contexto, las posibles interpretaciones y las lecciones que podemos aprender. Y, por supuesto, he compartido mi opinión personal. Y esto es todo por hoy, chicos y chicas. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya hecho reflexionar sobre estos temas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con Kerem Bürsin? ¿No están de acuerdo? ¿Cómo interpretan sus palabras? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderlos. No se corten, quiero saber sus opiniones. Y para finalizar, les recuerdo que, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayuda muchísimo. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.